Hoy estamos a domingo 12, 12 de agosto ya. Esta semana es una semana especial aquí en el país porque a mitad de semana se celebra el día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre se celebra el 15 de agosto aquí en Costa Rica. Casualmente, ¿ustedes saben qué festivo es el 15 de agosto? Eso sí lo sabe, Jorgito, ¿ah? El Día de la Ascensión de la Virgen. En el mundo católico, obviamente, uno podría decir, eso yo no comparto ese festivo, entonces le tocaría a uno que ir a trabajar, pero entonces mejor quedémonos callados. Pero sí, la Ascensión de la Virgen, ahora que menciono eso, abro un paréntesis nada más. Usted puede leer la Biblia todas las veces que quiera y no va a encontrar nada ahí que hable de la Ascensión de la Virgen, pero fue algo impuesto, algo que lo impusieron. Ahora usted dice, ¿la ascensión del Señor? Sí, está escrito y hay testigos. La ascensión de Elías, está escrito y hay testigos. De lo de la Virgen ni está escrito ni hay testigos. Entonces, qué importante es que hayan testigos, Yo les iba a decir, los iba a invitar a que todos seamos testigos de Jehová, pero no, mejor no. Testigos de Dios, testigos de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, ¿no? Y si usted no siente que ha hecho Él algo en su vida, usted es testigo de lo que Él ha hecho seguro en la vida de alguien que usted conoce o alguien cercano. Pero bueno, animarlos nada más a que esta mañana nos dispongamos con todo nuestro ser, que se abra la luz del entendimiento para que podamos comprender el consejo que Dios trae. Amén, hermanos. Voy a pedirles que se pongan de pie, a usted ahí en el video también, que, bueno, no que se ponga de pie, sino que obviamente tome la actitud correcta. Si tiene una Biblia cerca, búsquela. Darle la bienvenida de nuevo y invitarles que vayamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Busque ahí, Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Busque el versículo 27. 27. Marcos 8, 27. Saludando a todas las personas que nos saludan en los videos de diferentes países. Anhelando con todo nuestro ser que a esta hora en toda la iglesia, todas las iglesias que se predica la sana palabra, pues la gente lo haga con convicción, ¿no? Que no sea una religiosidad, un acto simplemente tradicional, de que usted tiene que ir el domingo a una iglesia, antes a la católica, ahora a la evangélica, sino que usted vaya realmente con expectativas, con ansias, con el oído atento, nada más, que usted tenga una comezón de oír, pero de oír la palabra del Señor, no de escuchar cosas lisonjeras, ¿se acuerdan de cosas que le agraden a uno en el oído? Bien, Marcos 8, 27 dice la palabra del Señor así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, de domingo, que nos disponemos a compartir como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor, un consejo tuyo, Señor. Esa palabra bendita, Señor, que tú has dejado como semilla para que sea sembrada en nuestros corazones, Señor. De nuestra parte la recibimos, Señor, y nos comprometemos a cuidarla, a abonarla, Señor, para que esa semilla pueda crecer y pueda dar el fruto que tú anhelas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de las familias aquí representadas, a cada persona que hoy no ha podido hacerse presente por diferentes razones, Señor. Y a toda persona, a toda iglesia que hasta ahora comparte la sana doctrina, Señor, y como iglesia, como miembros de ese cuerpo grandioso, sublime, Señor, por el cual tú algún día vendrás, Señor, nos disponemos a compartirla, Señor, a escucharla, a hacerla nuestra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros estamos en un sistema muy acelerado, demasiado acelerado, o sea, se mueve muy rápido. No solo el sistema, o tal vez por lo acelerado del sistema es que nosotros vemos que los días corren.
En estos días yo hablaba con un compañero, una compañera de trabajo ahí almorzando y decía, qué curioso cómo corre el tiempo, o sea, cómo pasa el tiempo, ya estamos a mitad de agosto. Ya dentro de 15 días empezaremos a ver adornos navideños y se acabó otro año más. Entonces el tiempo pasa demasiado rápido y una de las razones puede ser por lo acelerado del sistema en el que estamos viviendo. Este es un sistema en el que ya usted dice algo hoy, ya lo que dijo hace media hora ya no tiene validez porque hubo alguien que sacó algo nuevo y así van saliendo cosas nuevas, descubrimientos aquí y allá. Descubrimientos en lo científico, descubrimientos en lo filosófico, en todas las áreas van saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, el sistema en el que estamos nos ofrece un menú variadísimo en qué creer y hacia dónde dirigirnos, ¿no? Tanto para el pueblo cristiano como para el pueblo no cristiano, ¿no? Para el pueblo que no es de Dios, pues uno diría que el menú es súper abundante, ¿no? O sea, para perderse hay 1001 opciones, ¿no? Para pecar hay... imagínense las cantidades de opciones que hay, ¿no? Ahora, para el pueblo creyente también. Cada día salen cosas nuevas, ¿no? Cada día usted se mete a internet y todo eso y ve, no sé si ven eso que dice, ahora salió la unción de yo no sé qué. Ayer estaba viendo un video de que la unción de la saliva santa, no sé si lo vieron. Alguien que echándole saliva a otros encima, o sea, cosas ya asquerosas, repugnantes, pero la gente lo cree, ¿no? Pero eso hace parte de la cantidad del menú de opciones que se le ofrecen tanto al pueblo de Dios como al pueblo, llamémosle entre comillas, pueblo que no es de Dios, como al pueblo que se dice que es de Dios, pero cada vez entendemos más aquello de que el pueblo perece, por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, esta pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, imaginen ustedes si el Señor viniera hoy y se parara en una esquina a hacérsela a la gente, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Les recomiendo que hay en YouTube un video, como una encuesta, un sondeo que alguien hizo en Jerusalén, precisamente, preguntándole a la gente, ¿quién es Jesús para usted? ¿Lo vieron? ¿Alguno lo ha visto? No sé, si no lo ha visto, búsquelo. Entrevista en Jerusalén, ¿quién es Jesús? Y usted va a ver lo que responde la gente de Jerusalén, la gente de Israel, la gente del pueblo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que la gente tiene un concepto de Jesús que a uno le da tristeza, que uno llegaría a pensar que si el Señor viene otra vez, ¿qué pasa? Lo matan otra vez. Le preguntan, ¿quién es Jesús para usted? Dice, un charlatán. Bueno, una persona buena ahí pero ¿crees que es Dios? No, jamás. ¿Por qué? Porque ellos siguen esperando ¿a quién? A su Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías. Jesús no es el Mesías, no deja de ser una persona buena que hizo algunas cosas interesantes, pero nada más, ¿no? Entonces, es curioso. Ahora, eso fue allá en Israel, ¿no? Ahora, ellos uno puede no justificarlos, pero sí entenderlos de que ellos obviamente, en medio de sus creencias religiosas, no les está permitido aceptar para la mayoría de ellos que el Mesías ya vino. Pero si lo hiciéramos en estos países de acá donde tenemos la palabra, donde supuestamente somos mayoritariamente católicos, la gente no pasaría a decir quién es Jesús y de la boca para afuera tal vez tendría un concepto, pero con sus hechos demostrarían que realmente no es lo que la gente dice que Jesús es para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, eso que le preguntaba al Señor, ¿quién dice la gente que soy, no? Qué importante es a veces que nosotros sepamos, ya en lo natural, en la vida de cada uno, qué es lo que la gente piensa de nosotros, qué es lo que la gente dice que somos, ¿no? ¿Se acuerdan hace 8 días que, no sé, los que alcanzaron a ver en el Face que a Don Memo, ¿se acuerdan que lo agarraron por ahí vendiendo canastitas y alguien escribió una historia muy interesante de él? ¿Conocen todos a Don Memo, cierto? A Don Memo, él. Sí, el señor, alguien lo vio ahí trabajando, entonces puso en el Face una historia de él. Mire, me encontré a este señor, me dijo que se llamaba Don Memo y hace canastitas, qué señor más amable. Y comienza la gente a comentar, ¿no? Ah, sí, yo lo conozco, mira qué trabajador es. Bueno, comienzan a comentar. Entonces, ¿quién dice la gente que soy? ¿Me entiende? Qué interesante sería que nosotros pudiéramos saber qué es lo que la gente dice que nosotros somos. Ahora, ¿para qué? ¿Nos interesaría eso? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, importante eso es, la gente va a hablar de usted y de mí dependiendo del testimonio que nosotros estemos dando, ¿no? Ahora, en las redes sociales ve uno mucha gente figurando de atalayas, ¿no? Animando a otros, exhortando a otros, hasta casi que condenando a otros,
y uno de lo que conoce a esas personas dice, pero esta persona no tiene el testimonio como para querer o pretender ser una atalaya virtual, ¿no? Entonces, qué delicado es también cuando nosotros nos metemos en eso, a ver, ¿qué dice la gente que soy? Cuando lo sabemos realmente, que no tenemos un testimonio que nos respalde, ¿no? Entonces, como le decían a uno, no pregunte lo que no quiere escuchar, ¿no? Amén, hermanos. Pero bueno, volvamos otra vez a lo que nos ocupa, que es la cita bíblica. Obviamente lo que el Señor le estaba preguntando a sus discípulos. Es una pregunta interesante, que generalmente uno la hace con qué intención. Obviamente ver qué es lo que, cuál es la opinión, cuáles son las opiniones que uno genera en los demás, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen que uno tiene? Sí, digamos, parte del resultado de los frutos que uno está viviendo, ¿no? Entonces, para algunas personas es muy relevante saberlo, para otras les vale, como dice aquí, les resbala, o para otras sería muy común aquella frase, ¿se acuerda? Porta a mí. Oiga, ¿a usted le interesa saber qué piensa la gente de usted? Porta a mí. ¿A mí qué me importa lo que piensa la gente? Muchos piensan así, ¿no? Pero es bueno realmente que nosotros sepamos qué es lo que la gente piensa de uno, sobre todo en el plano espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que nosotros vamos a ser conocidos por los frutos. Y si la gente no nos conoce, es porque no estamos dando frutos. Entonces, por eso decía que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, obviamente es importante eso. Esta historia que les relaté ahorita, que tiene que ver con la confesión de Pedro, imagínense que está en 3 de los 4 evangelios. Y cuando usted encuentra algo que se repite, por lo menos en 3 de 4 evangelios, es porque es importante, ¿eh? Porque hay muchas historias o muchas conversaciones que el Señor tuvo con sus discípulos que usted las encuentra solo en un evangelio, nada más, o en 2, hasta ahí. Pero ya encontrarlos en 3, e inclusive hay algunos que están en los 4 evangelios, ¿no? Eso nos da idea de la importancia realmente que tiene para el Señor esa conversación, ¿no? Esa conversación. Entonces, si esa pregunta uno la escucha de la gente, uno diría, bueno, hasta es entendible, ¿ah? Una persona común y silvestre decir, ¿qué pensará la gente de mí? ¿Qué pensará la gente que yo soy? Ahora, a uno no deja de parecerle curioso que el Señor sea el que haga esa pregunta, porque uno dice, el Señor todo lo sabe. A él, ¿para qué le interesa saber qué piensan los discípulos si él ya lo sabe, ¿no? Pero recuerde que el Señor hay muchas cosas que las sabe antes de que nosotros, que salgan de nuestra boca, él ya lo sabe, pero es necesario que nosotros lo confesemos, que nosotros lo digamos, ¿no? El Señor requiere de usted y de mí que nosotros hablemos, que nosotros nos comuniquemos, que seamos seres relacionales. Él nos dio la capacidad de comunicarnos, entonces hagámoslo, ¿no? Entonces, esta es una de las tantas preguntas que el Señor hizo, porque recuerde que una de las técnicas de enseñanza que el Señor utilizaba era el hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas es una de las formas de uno aprender. O sea, ¿cómo aprenden los niños? Preguntando, ¿no? Dice que si usted no pregunta, usted nunca va a tener una respuesta, y si usted no tiene una respuesta, nunca va a aprender. Entonces, por eso qué interesante es eso. Entonces, él obviamente utilizando esa técnica de enseñanza de preguntarle, hizo muchas preguntas cuando estuvo aquí, entre ellas esas. Le preguntó a sus discípulos, obviamente, ¿quién dice la gente que yo soy? Primero le preguntó, ¿quién dice la gente? Una pregunta muy general, ¿no? ¿Qué dice la gente en general? Usted sale a la calle y hace una encuesta y le pregunta, ¿para usted quién es Dios o para usted quién es Jesús? Usted va a tener muchas respuestas, como las tuvieron ellos. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, unos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres algún profeta. Entonces las respuestas son muy variadas, ¿no? Fuera del reino de Dios usted va a encontrar lo mismo, respuestas relativas. Cada uno va a tener un concepto de Dios que curiosamente esa definición de Dios que la gente va a dar es muy parecida a lo que ellos están viviendo, porque cada uno forma su propio Dios. Amén. Entonces por eso el Señor no se queda con esa respuesta general, ¿no? Sino que va más allá y dice, bueno, ahora sí, para ustedes, ¿quién soy yo? Es una respuesta personal que requiere ya un conocimiento más íntimo. Entonces, si esa pregunta el Señor nos la hiciera hoy, mirándonos a nosotros, tendríamos la respuesta. Es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos en esta mañana, ¿no? ¿La tendríamos? ¿Conocemos lo suficiente al Señor como para poder contestarle y decir quién es Jesús para nosotros? Esa es una de las preguntas que tenemos que arrancar en esta mañana. Es algo muy personal. Pedro obviamente le dice sin temor, sin nada, así de una, para mí tú eres el Cristo. Amén. Y si ustedes ven más adelante ahí, mira, ahí en el versículo 27 dice la confesión de Pedro, pero antes del versículo 31, ¿qué dice en el título?
Jesús anuncia su muerte. Ya el Señor estaba ya empezando a anunciar que Él iba a morir. Entonces a los discípulos ya se acercaba la hora en que Él tenía que enviarlos. Amén. Ya tenía que delegar en ellos la misión de ir a evangelizar. Entonces por eso el interés del Señor no era tanto qué dice la gente, que soy yo, sino qué dicen aquellos en los cuales yo voy a depositar la responsabilidad de ir a anunciar las buenas nuevas. Me interesa saber si ellos están seguros de saber quién soy yo. Amén, hermanos. Entonces aquí no interesa quién dice la gente que es Jesús, sino cada uno de nosotros. Así, desde un punto de vista personal, que nosotros sepamos exactamente quién es el Señor. ¿Y por qué lo preguntaba? Porque si uno se va más atrás en Marcos 4:40, mire qué buen versículo, ¿no? Yo imagino que logra uno así. Marcos 4:40. ¿Se acuerda que ahí fue donde el Señor calmó la tormenta? Que lo despertaron a Él angustiado, Señor, vamos a perecer y que yo no sé qué. Y Él se levanta y dice, ¿pero dónde está qué? ¿Dónde está su fe? O sea, ¿dónde está lo que me conocen? De hecho, el versículo termina, o la historia termina cuando ellos dicen, ¿quién es este hombre? Que hasta la naturaleza le obedece. Entonces, ellos no sabían quién era Él. Eso se dio más atrás. Por eso más adelante, después de compartir algunas historias y cosas, Él viene y les dice, bueno, para ustedes, ¿quién soy yo? Me interesa saber si ustedes lo saben, ¿no? Obviamente Pedro, porque no fue una respuesta salida de él, dice, tú eres el Cristo. Esa respuesta no fue salida de él, porque él mismo le dice, Pedro, esto que tú acabas de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Entonces, lo importante obviamente no es lo que la gente crea de nosotros si lo llevamos al plano nuestro, ¿no? A veces uno dice, ¿quién dice la gente que soy? Entonces, no es tanto lo que la gente crea que usted es o no es en el plano espiritual, porque recuerden que en el plano natural, lo que les decía ahora de Don Memo, la gente dice que es buen trabajador, que es todo eso. Eso está bien y a uno le ayuda a alimentar su ego, ¿no? Pero nos interesa más en el plano espiritual, ¿no? No es tanto lo que la gente piense de nosotros espiritualmente como cristianos, sino que la gente piense de aquel que nos ha enviado. Por eso es que el Señor estaba interesado en sus discípulos, porque Él los iba a enviar, ¿no? Entonces, ¿qué testimonio estamos dando delante de la gente como cristianos? ¿Realmente en nuestro diario vivir estamos reflejando lo que es la vida de Cristo o no? ¿Se está haciendo realidad en nuestra vida aquello de que no vivimos nosotros? No soy yo el que estoy viviendo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces, que la gente esté viendo realmente un reflejo de lo que es la vida de Cristo en lo que yo vivo, en lo que yo hago, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que podríamos hacer si nosotros le preguntáramos desde el plano de vista espiritual a la gente qué pensará de mí como cristiano? Primero que todo, ¿nos identificarán como cristianos? ¿Qué pensará la gente, por ejemplo, de Jorgito? Es decir, que uno diga, oye, ese es un señor de Dios. Que digan, por ejemplo, ¿lo dirán? No sé, cada uno ponga su nombre. ¿Qué reflejo estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? Que la gente sepa realmente por medio de nuestro testimonio que realmente hay un Cristo que nos ha transformado, ¿no? Amén. Entonces el testimonio es bien importante. Por eso es que cuando el Señor le dice, ¿quién dice la gente que soy? Él lo dice con la seguridad de saber quién es Él, ¿no? Cuando usted diga y se pare y diga, me interesa saber lo que la gente piense de mí, usted tiene que saber más o menos cuál es el testimonio que usted está proyectando para tener una idea de más o menos qué es lo que la gente piensa de usted. Amén. De eso se trata, ¿no? Entonces, no es tanto por ego o vanidad, sino que eso nos sirva para hacer un alto en el camino y decir, wow, tengo cosas que arreglar, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiera venido una visita hoy, que tuvimos unos problemas de sonido, y entonces si yo le preguntara a la visita, mire, ¿y usted qué piensa de nuestro sonido? Y hubiera dicho, malísimo. ¿Pero por qué? Porque fue lo que vio en ese momento puntual, ¿no? Nosotros llevamos ya 4 años aquí y ahí hemos ido saliendo, ¿no? Entonces uno no se puede ir por algo puntual. Por eso es que el Señor en medio de su sabiduría dice, ustedes van a ser conocidos por sus frutos. Cosas que ustedes en ese diario vivir reflejen, ¿no? Por eso cuando usted quiera hacerse una idea de una persona, no lo haga por simple apariencia. La Biblia inclusive nos aconseja eso, no juzguen por apariencias, sino con un juicio justo. ¿Qué es un juicio justo? Conozca a la persona, converse, sepa qué hay en el corazón de esa persona. ¿Cómo hace uno para saber qué hay en el corazón de una persona? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Ponerlo aquí? ¿Ponerlo aquí?
A prueba puede ser, pero digamos, si usted conoce a alguien, la mejor manera de saber qué hay en el corazón, en la mente de esa persona es ponerlo ¿a qué? A hablar. Póngalo a hablar. Póngalo a hablar y en 5 minutos usted va a decir, no hay nada en el corazón de esa persona, o sea, ni cerebro para qué, para un derrame, como dice un amigo nuestro por ahí. No hay nada, ¿no? Póngalo a hablar. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es bueno ponerlo a hablar? Mire que es que la palabra nos va diciendo eso. Usted quiere conocer a una persona, el corazón de una persona, póngalo a hablar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, así de sencillo es esto. Las cosas de Dios son así, sencillitas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente para nosotros ser dignos representantes del Señor y que demos dando un testimonio de cristiano, porque recuerde que es un cristiano es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Si nosotros decimos que somos cristianos, que nos hemos sometido a Él, que nuestra voluntad está rendida a Él, que seguimos los preceptos de Él, que somos guiados por Él, todo lo que encierra la definición de un cristiano, a nosotros nos interesaría saber si realmente esa es la imagen que estamos dando, pero para eso tenemos que conocer a aquel que estamos representando, ¿no? Por eso, ¿recuerdan cuando Pilato le preguntó al Señor, oye, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Recuerdan? ¿Qué le preguntó? Y el Señor le dijo, pero eso que me estás diciendo, ¿lo dices por ti o porque lo has escuchado de otros? Entonces, el concepto que usted tiene de Jesús es un concepto que usted se ha formado porque usted ha pagado el precio de escudriñar la palabra, de conocerlo a Él, de leer los evangelios, de saber quién era Él. Porque el Señor dice, el que dice que permanece en mí tiene que andar como yo anduve. Entonces usted tiene que saber cómo Él anduvo. Entonces todo eso es un precio que hay que pagar de meterse a conocerlo. O lo que usted conoce del Señor es lo que ha escuchado de otros. Entonces eso es lo que usted tiene que pesarse. Si es lo que usted ha escuchado de otros, difícilmente usted va a poder ser un digno representante de Él. Que de eso se trata, ¿no? El testimonio que usted da a los demás es lo que usted representa de la vida de Cristo en usted. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces, mire que leía yo ahí algo bien interesante que lo compartía yo con mis hijos esta mañana. Yo no sé si ustedes lo sabían o no, que el carbón y los diamantes están compuestos por el mismo material, en su mayoría por carbono. El carbón, ¿todos conocen el carbón? ¿Ustedes conocen el carbón? ¿Todos conocen los diamantes? Están compuestos por el mismo material, pero la diferencia es que el carbón absorbe la luz y los diamantes la reflejan. Mire qué analogía interesante. En nuestra vida espiritual, ¿qué estamos siendo? ¿Carbón o diamante? ¿Estamos reflejando la luz de Cristo a los demás? Por eso es que usted a veces oye hablar, es que ese es un diamante en bruto, o sea, todavía le falta desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿cuántos diamantes en bruto? Bueno, hay algunos más brutos que diamantes, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el estado en el que estamos en ese proceso? ¿Estamos tirando a ser diamantes, a que nosotros reflejemos realmente lo que es la luz de Cristo a los demás? ¿O simplemente la estamos absorbiendo y estamos comiendo y se nos está quedando ahí y espiritualmente estamos engordando y engordando hasta que algún día estallemos, ¿no? Porque recuerde lo que le decían a Pablo. Oye, Pablo, la mucha letra mata. No comas, también tienes que comer y reflejar, sea un diamante, ¿no? Sea un diamante. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el testimonio nuestro, obviamente, impacto visible que estemos dando hacia los demás de lo que es nuestro vivir, ¿no? Visible, porque usted puede decir, yo llevo una vida cristiana, pero si eso no es visible, de nada vale. Amén. De nada vale. Usted dirá, pastor, ¿por qué de nada vale? Porque tú tienes que ser un diamante, tú tienes que reflejar la luz de Cristo. No puedes comértela y tenerla ahí porque no pasarás de ser carbón. Recuerde, el precio entre un carbón y un diamante hay mucha diferencia, ¿o no? Hay muchísima diferencia, ¿no? Entonces, como el testimonio es clave, nosotros no podemos ser ajenos a que hay gente que está pendiente de lo que nosotros reflejemos. Amén. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Anote ahí Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga, cada uno de nosotros tiene alrededor una nube de testigos que están, ¿qué? Viendo a ver lo que tú haces, lo que tú dices, cómo te comportas, cómo tratas a los demás, cómo vives, ¿no? Entonces, teniendo toda esa nube de testigos, ¿sabe qué es lo mejor?
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Entonces, recuerde que, ¿acuerdan lo que le he comentado varias veces, lo de las moscas muertas que hieren el perfume? Una mosquita muerta echa a perder una tonelada de perfume, ¿no? En la vida de todo cristiano, una pequeña locura echa a perder todo nuestro testimonio. Algo que nos costó construir, lo podemos echar al piso en par de patadas, ¿no? Como dicen, ¿no? Y viera qué difícil es volverlo a levantar, si es que algún día se levanta, ¿no? Porque no todo, créeme que no, mucha gente no lo logra levantar nuevamente, ¿eh? Mucha gente no logra. ¿Estamos, hermanos? Entonces hay que cuidar el testimonio. No se confíe de que nadie te está viendo, de que aquí nadie me conoce, yo vivo en otro país, ¿no? Recuerda que hay un principio que manejamos nosotros, el que hizo los ojos, te ve, ¿eh? El que hizo los ojos te ve, el que hizo los oídos, te oye. Entonces, pongámosle atención a eso del testimonio. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 que nosotros somos libros abiertos. Y como todo libro abierto, estamos dispuestos a que cualquiera nos lea, amén. O sea, cualquiera nos puede leer. Y más, si usted tiene un puesto, a medida que usted está teniendo puestos de liderazgo, más libro abierto es todavía, ¿no? Entonces usted tiene que estar a expensas de que los demás lo puedan leer. Y no se confíe de lo que ha hecho, porque dice la palabra también que el día en que el justo pecare, toda su justicia anterior no le será tenido en cuenta, ¿no? El día que peque, muere. Así de sencillo. No es que, pastor, pero yo no puedo alegar que es la primera vez que la pifio. No, con el Señor no vale eso, ¿eh? El Señor es justo. Así es. La volaste, te fuiste, ¿eh? Así como con una decisión, te sales con una decisión, entras de nuevo, ¿no? Entonces no nos confiemos en eso. Y se lo digo ¿por qué? Porque hay gente que se confía. A veces usted habla con gente que dice, pastor, pues es que mira que fui un tremendo evangelista, iba a las cárceles, a los hospitales, hacía de todo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Nada. Estoy un poquito apartado. Ya no existe eso. Ya no se puede vivir de glorias pasadas como la Cele. Gracias por acordarme de la Cele. No se puede vivir, ni de santidad de otros, ni nada de eso. ¿De acuerdo? A mí me parece que ese ejemplo es clarísimo. Eso cuando del currículo de uno laboral, que toda la experiencia que usted tiene le sirve para conseguir un trabajo en lo natural. Porque si no lleva un currículum diciendo, bueno, yo hice esto, hice aquello, hablo 3 idiomas, hice aquí y allá, descubrí esto, de todo. Ah, bueno, interesante. En lo espiritual no sirve. En lo espiritual, ¿dónde estás ahora, no? Por eso el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En verbo presente, ¿eh? ¿Dónde estás, no? El Señor sabe dónde está usted y dónde estoy yo. Y el Señor sabe también a dónde podemos llegar si dejamos que Él nos guíe. Amén. Por eso es que dentro de todos los consejos y todo eso, es parte de eso, ¿no? Que nosotros sepamos realmente quién es Él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hay muchos ejemplos de testimonios que marcaron impacto, muchísimos, en la palabra hay muchísimos. Recuerde la misma historia de Pablo. Pablo cuando llegaba ante cualquier rey y todo eso, lo primero que él usaba, ¿cuál era? Su testimonio, esa era su carta de presentación. Decía, bueno, aquí está Pablo, y con esa seguridad decía, yo fui lo que fui, perseguidor de iglesias, asolador, blasfemo, de todo, pero lo hice por ignorancia hasta que tuve mi encuentro personal con él, yendo hacia Damasco, y toda la historia, fui cegado en lo natural, pero se abrieron mis ojos en lo espiritual para ver tantas cosas que no veía antes. Ahora proclamo que Cristo es el Señor, y si el Cristo que conocí antes lo desecho, porque, bueno, todo lo que Pablo usaba, su testimonio. Amén. Qué bonito usar eso, ¿ah? Entonces Pablo usaba su testimonio como carta de presentación. A Pedro el cristianismo se le salía solito. ¿Se acuerdan? Oye, pero tú eres de él. ¿Por qué? Ya, y si hasta hablas como él. Oye, pero tú eres de él. Ya, ¿y por qué? Dice, te vistes igualito a él. Te vi con él. Amén. Entonces el cristianismo se le salió, no tuvo ni que decir nada, simplemente se paró ahí mirando al Señor para acompañarlo a la distancia, y su sola presencia fue suficiente para decir, ese es cristiano. Qué bonito sería eso, ¿ah? Que sin que tú hables la gente diga, usted es cristiano, ¿cierto? Ay, ¿cómo supo? Ya, es que, mira, te vistes como cristiano, andas con tu Biblia en la mano. Ahora, no estoy queriendo decir que si usted no anda con la Biblia está pecando, y no, porque también hay mucha gente que anda con la Biblia para arriba y para abajo y nada que ver, ¿ah? Pero bueno,
por lo menos das una imagen de cristiano. Si alguien te alcanza a oír algo, decir, es que hablas como cristiano, entonces tú eres cristiano, ¿no? Pero bueno, quería más bien referirme, si quiere vayamos al libro de Juan, más adelantito, el Evangelio de Juan. Juan 1:19. Juan 1:19. ¿Qué dice el título? Testimonio de Juan el Bautista. Dice la palabra en Juan 1:19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, ¿tú quién eres? Él contestó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Miren qué curioso ahí. ¿Con quién confundieron a Juan? Con el Cristo, ¿cierto? A uno, digamos, ellos no fueron a preguntarle a Barrabás, oye Barrabás, ¿tú eres el Cristo? ¿Cierto que no? ¿Por qué confundieron a Juan con el Cristo? Algo en la vida de Juan debió reflejar a los demás que la gente pensaba que era el Cristo. Amén. El testimonio que daba Juan, o sea, una persona que fue interesado en la gente, que la gente se arrepintiera, que volcaran su rostro a Dios. Entonces, daba algunas señales que decían, uy, hay algunas cosas que se cumplen en él. ¿Será él el Cristo? ¿Me entiende? Entonces, hay algo en la vida de Cristo que se refleje en nosotros, que la gente diga, este es de Cristo. ¿Lo hay? Preguntas que hay que hacerse, ¿no? En la vida de Juan obviamente nos queda claro que sí, porque la gente lo confundió. Entonces, testimonio tremendo de él. La gente sabía que en Juan había algo especial, ¿no? Que había poder de Dios en él. Lo sabía, ¿no? Por eso es que, ¿se acuerdan cuando el Señor le hizo la pregunta a los fariseos que ellos lo querían ahí acorralar? Es que hay mucha sabiduría en el Señor. Le dice, hey, ¿con qué autoridad tú hablas lo que dices? Y dice, bueno, yo antes de contestarle les voy a hacer una pregunta, ¿se acuerdan? ¿El bautismo de Juan de qué era? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos se fueron atrás y dijeron, uy, ¿qué hacemos? Si decimos que era de los hombres, esta gente nos mata porque ellos tenían a Juan como un profeta. Y si decimos que era de Dios, nos van a decir que por qué no le creímos. Entonces viene y dice, no, mejor no nos vamos a contestar. Entonces dice, bueno, entonces yo tampoco les contesto. Entonces, Juan era una persona importante, era una persona que tenía cierta relevancia ahí, ¿no? Había algo en el testimonio de él que la gente lo veía con cierto agrado, era una persona especial. Pero era el testimonio que él daba, ¿no? O sea, la preocupación que él tenía, siempre alineado a la voluntad para lo cual él había sido enviado. Él sabía exactamente a qué había venido. ¿A qué? A preparar el camino para aquel que ha de venir. Ahora, usted y yo tenemos un propósito parecido. Nosotros tenemos que preparar el camino también para aquel no que ha de venir, sino que ha de regresar. Porque de que regresa, regresa. Amén. Entonces, qué bueno es que nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra predicación, de nuestra historia, lo que sea, podamos preparar el camino. Porque recuerde que lo que comentamos hace 8 días, ¿no? El Señor no es que esté retardando su venida, sino que, como todo Dios paciente, ¿qué está haciendo? Dándole tiempo a la gente para que la gente proceda al arrepentimiento, ¿ah? Pero ¿de quién depende que la gente proceda al arrepentimiento? De la iglesia. Amén. ¿Y la iglesia qué es lo que tiene que dar para que la gente lo haga? Un buen testimonio, ¿no? Como lo daba Juan, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿quién dice la gente que soy? Importante que nosotros nos preguntemos todos los días eso. ¿Será que
lo que yo creo que la gente se imagina, ¿será que la gente realmente se imagina? Ahora, no se tenga mucho cuidado también de lo que la gente hable de usted, porque la Biblia nos pone también mucho preaviso y nos advertencias de que nos cuidemos de la gente aduladora, ¿no? De los aduladores, de los que hablan de usted y dicen, wow, qué buena gente, qué personaje, qué buen tipo. Recíbelo, pero tómalo con calma, ¿no? Porque recuerde que la adulación, todos saben qué es adular, ¿no? Cuando le vienen a uno con palabras lisonjeras, ¿se acuerdan de las palabras lisonjeras? Palabras que al oído son agradables, ¿no? Cuando la gente viene y te alaba más de la cuenta, ¿no? Porque recuerda que en el tema de la adulación, cuando la gente te viene y te echa más flores de la cuenta, es porque hablan cosas de ti. Dice que en la adulación la gente por lo general habla cosas de ti, buenas, que las dice porque tú estás. Pero si tú no estuvieras, no las dirían. Eso es adulación, ¿no? Porque el que quiere hablar bien de una persona, habla bien, estando o no, estando, amén. Ahora, lo contrario a eso es ya el chisme, ¿no? El chisme de la gente habla cosas de ti cuando tú no estás, que si tú estuvieras, no las dirían. ¿Vieron lo contrario? No sé si captaron la diferencia. En el chisme yo hablo, por ejemplo, yo quiero chismosear de Jorgito, yo hablo cosas de Jorgito si él no está. Pero si él estuviera, no las diría. Chisme, adulación. Yo digo cosas buenas de Jorgito porque él está. Si él no estuviera, no las diría. ¿Me entienden? Entonces las dos cosas no son bien dañinas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, el buen testimonio obviamente tiene un buen impacto en la vida nuestra, en la vida personal, en satisfacción personal, pero también dentro de la iglesia tiene su impacto, ¿no? Entonces, voy a invitarlos que vayamos para que leamos 2 de Corintios, busque más adelante, 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Mientras ustedes lo buscan, le cuento la historia ahí. Eso es algo que surgió en la iglesia de Corinto, porque a la iglesia de Corinto llegaron noticias de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba atravesando una situación bien complicada económicamente. Recuerde que ellos eran perseguidos y todo, entonces no había dinero, la gente aguantaba hambre. Entonces Pablo dio una demostración de que él no solamente era un líder religioso, sino que también era una persona muy sensible y preocupada por la necesidad de la iglesia. Entonces organizó ahí toda una serie de actividades para recoger una ofrenda entre las iglesias para mandarla ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, era una cantidad de dinero bastante interesante, porque imagínense, de todas las iglesias hacia la iglesia más importante, más grande, que era de Jerusalén. Entonces se necesitaba de gente para esa misión. ¿Cuál misión? Llevar ese dinero, ¿eh? Entonces, esto que está aquí, ellos decían, bueno, ¿ahora qué? ¿A quién mandamos ahí? Necesitamos gente que tenga buen testimonio, ¿cierto que sí? Entonces, si leemos el 2 de Corintios capítulo 8, dice el versículo 16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, ahí aparece alguien en escena, ¿no? Tito, una persona muy especial, particular para Pablo. Recuerde, Pablo habla mucho de Timoteo, pero después de Timoteo, una de las personas que más habla es de Tito, personas cercanas, personas de buen testimonio. Entonces dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Una persona de buen testimonio es una persona sensible de corazón. Es una persona que Dios pone en el corazón de ella el hacer algo, el actuar, el decir, yo quiero participar, yo quiero ayudar. Entonces, Tito obviamente recibió del Señor en su corazón esa necesidad de decir, yo quiero hacerlo, ¿no? Me preocupa la gente, entonces yo quiero ir. Entonces, esa es una de las primeras cosas que si una persona de buen testimonio tiene impacto en la iglesia, que es una persona sensible de corazón. Es una persona que le interesa, ¿no? Lo que está pasando, se ofrece. Permite que Dios ponga en su corazón no solo el querer, sino el hacer, ¿no? Como decía Pablo en su momento, es que yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque es que hay algo en mí, hay una potencia que actúa en mí, que me impulsa a hacer las cosas, ¿no? Amén, hermanos. Dice el versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación. Recuerda que el que está hablando es Pablo, ¿no? No está hablando Tito. ¿Está hablando Pablo de quién? De Tito. En línea a lo que estamos hablando, ¿quién dice la gente que soy? ¿No? Entonces Pablo está hablando de Tito y dice, mira,
Tito es una persona sensible de corazón. Dios puso en el corazón de él lo mismo que nosotros estamos pensando hacer. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, y partió para ir a vosotros. Entonces Tito era una persona muy solícito, dice ahí. Una persona que tiene esas características es aquella persona que no hay que estarlo empujando, ¿eh? Que se ofrece solo, que tiene ese impulso de decir, yo voy, yo me apunto, me preocupo por los demás, ¿no? Eso es una persona solícito, siempre pensando en bendecir a otros, ¿no? Y a veces hasta se olvidan de sí mismo, pero siempre pensando en los demás. Ese era Tito. Y Pablo lo sabía, pero él dice, él por cuenta propia, porque es una persona muy solícita, entonces se ofreció, siempre pensando en los demás. ¿Se acuerdan también de Nehemías en algún momento? Que Nehemías estaba muy tranquilo, ¿dónde? ¿Qué era Nehemías? ¿Se acuerdan cuál era el trabajo de Nehemías? ¿Era qué? Copero, el rey. Un trabajo que algunos dirán, qué trabajo más peligroso, ¿eh? Pero otros dirán, el hombre comiendo y bebiendo lo que come el rey, durmiendo en palacio, está tranquilo ahí, cómodo, pero a él le llegan noticias de que los muros en Jerusalén estaban destruidos y que la gente estaba mal y todo eso. Entonces él, siendo una persona solícita, o sea, esa persona que dice, wow, yo aquí tan cómodo y mi pueblo sufriendo, no, yo me voy. Y ¿se acuerdan toda la historia de Nehemías? Se fue a reconstruir los muros y todo. Esa es una persona solícita. Qué bueno sería que las iglesias estén llenas de personas solícitas, o sea, que a veces uno se desprenda de la preocupación por uno mismo y piense en los demás, ¿no? Tito lo era. Entonces, ahí sigue obviamente hablando Pablo de él. Feliz que nosotros tengamos titos de ese tipo en las iglesias, ¿no? Y vamos a saltar unos versículos porque como estamos hablando de Tito, versículo 23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Compañero y colaborador. Imaginen que una persona como Pablo diga eso de alguien. Es como que Tito se hubiera preguntado, oye, ¿quién dirá Pablo que soy? Dice Pablo, sin que él estuviera ahí, dice, Tito para mí es una persona sensible de corazón, es una persona solícita, además es mi compañero y colaborador. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Eh? Recuerde que nosotros, el Señor dice que nosotros somos colaboradores de Él, en la medida en que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, que es sembrar y predicar, y volver en amistad a la gente con Dios. Entonces tenemos que ser solícitos, tenemos que ser personas sensibles de corazón, tenemos que ser compañeros, tenemos que ser amigos, tenemos que ser colaboradores, ¿no? Ese es lo que hace una persona de buen testimonio, amén. Entonces, pero no solamente Tito, si usted mira el versículo 18, dice ahí, y enviamos juntamente con él, o sea que él no fue solo, enviamos juntamente con él al hermano, la Biblia no dice qué hermano era, tampoco interesa el nombre, pero sí si había otra persona más, dice, enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién dice la gente que soy? Dice que su alabanza en el evangelio, su pasión, su ánimo de predicar, de llevar, se oye por todas las iglesias. O sea, era una persona que tenía buen testimonio, no solamente en su iglesia, ni en su casa, que por ahí hay que empezar, obviamente, sino que uno pueda trascender. Recuerde, somos diamantes, amén. Tenemos que reflejar, no podemos tragarnos las cosas nada más. Entonces sabíamos que había otra persona también, que era muy reconocido a nivel de las iglesias, tenía buen testimonio. Sigamos, versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Entonces imagine usted, designado por las iglesias. Qué bueno que cuando hay una misión de ese calibre, que todas las iglesias se pongan de acuerdo y digan, escogemos a Marquitos. ¡Wow! ¿Me entiende? Qué bueno sería uno decir, ¿cómo será mi testimonio? O sea, para que ellos tengan ese concepto tal de que digan, esa es la persona que necesitamos para enviar, ¿no? Entonces, designado por las iglesias, ¿no? Y el versículo 22 dice, y enviamos también con ellos, o sea que había otro, ¿qué? Había un tercero. Y enviamos también con ellos, ¿a quién? A nuestro hermano, otro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. ¿Se acuerda qué es diligencia? Una persona diligente es una persona responsable, una persona que hace las cosas, que cumple.
¿Me entienden? Entonces aquí dice cuya diligencia, o sea, cuya responsabilidad hemos comprobado en repetidas veces y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, la diligencia, o sea, el ser responsable genera ¿qué? Dice ahí, mire lo que dice ahí, por la mucha confianza. El ser diligente, el tener un buen testimonio de diligencia genera confianza. Entonces, si tú eres una persona que queda mal una vez, 2 veces, 3 veces, no llegas, dices que vas a ir y no llegas, la gente va a terminar por no tenerte confianza, ¿cierto que no? Amén. Entonces, ¿por qué escogieron a este? Tito, por lo que sabemos, el otro era muy conocido en las iglesias y la gente lo escogió, y este era una persona diligente, y eso generaba confianza, ¿no? Buen testimonio. ¿Quién dice la gente que soy? Recuerde, esa es la frase de hoy. ¿Quién dice la gente que soy? El Señor lo hizo en su momento, ahora nos toca a nosotros. Cristianamente, ¿quién dice la gente que soy? ¿Vamos, hermanos? Entonces, qué importante es que nos apoyemos en esa historia para que nosotros sepamos que a nivel de iglesia podemos tener un impacto bastante fuerte con nuestro testimonio, ¿no? Amén. Porque recuerde que la iglesia, yo sé que la iglesia es cada uno de nosotros, pero como iglesia, como miembros de un cuerpo, como organización, también tenemos algo que sacar adelante, ¿no? Tenemos que, dice que los fuertes apoyan a los débiles y todo lo que la palabra habla, ¿no? Amén, hermanos. Y que nosotros podamos tener un lugar donde congregarnos, donde, como decía Katy al principio, donde venir a alabar al Señor, cantar, independiente si hay sonido o no hay sonido, porque a mí me parece que hoy sonó muy bonito. Amén. Amén o no amén. Entonces, la música hace parte de las añadiduras. Amén. Entonces, si usted lo ve así, usted lo disfruta, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, el testimonio nuestro, en resumen, es mejor que la gente lo vea. Eso es cierto. Pero algunas veces hay que contarlo. Porque recuerde que a la gente le gusta que le cuenten historias, ¿no? ¿Amén o no amén? A la gente le gusta que le cuenten historias. Y a veces con historias como que la cosa entra más. El Señor lo sabía. De ahí surgen las famosas parábolas. Yo llegaba ahí y decía, no, yo les voy a contar una historia mejor. ¿Se acuerdan el ejemplo claro de Natán con David? Natán no llegó ante David y le dijo, pecaste. No llegó así. No, llegó y le dijo, ven David, sentémonos un ratito. Te voy a contar una historia. Mira, que había un rey que tenía yo no sé cuántas, bueno, la historia que le contó y todo eso, y al final David dijo, wow, eso es un miserable, ¿hay que matarlo? ¿Quién es ese? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Entonces, es bueno contar historias, pero hay que saberlas contar también, que a veces la gente exagera y en vez de contar una buena historia que impacte, lo que hace más bien es espantar a los demás, ¿no? Porque recuerden que un testimonio cristiano repercute para bien o para mal, ¿no? Ahorita hay muchos testimonios cristianos, entre comillas, que están teniendo una repercusión bastante negativa en la iglesia. Y mucha gente se ha apartado de los pies del Señor o se ha alejado de las iglesias precisamente por los malos testimonios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Que el testimonio que nosotros estemos dando realmente sea, que seamos diamantes, que estemos reflejando, ¿no? Reflejando lo que Cristo ha depositado en nosotros y rebote, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, las historias impactan. Entonces, a la hora de que usted hable con familiares, vecinos, con compañeros de trabajo, con la gente con la que usted se rodea, pues ojalá que al momento de que usted cuente su historia logre impactar realmente como usted cree que debería o como el Señor espera que su historia impacte, ¿no? Ahora, no pierda el tiempo contando cosas que no van a cumplir el objetivo de un testimonio. ¿Cuál es el objetivo del testimonio? Que uno pueda hacer reflexionar a la persona, moverle el piso a la gente para que la gente, volviendo en sí, diga, wow, ¿qué hago yo aquí? O si él pudo, ¿por qué yo no? O si yo lo conocí antes lo que era, ¿por qué? Si él pudo, ¿por qué yo no? ¿Entiende? De eso se trata cuando uno cuenta un testimonio. Insisto, el testimonio es mejor que la gente lo vea, porque el Señor, ¿por qué mataron al Señor? Por lo que él habló, ¿no? Y mucha gente no le creyó, no le creía nada. Entonces decía, bueno, si no me creen a mí, pues que miren, que hablen mis obras, ¿no? Inclusive decía, oye, ¿lo que tú predicas es de Dios o no? Dice, el que quiera saber si mi doctrina es de Dios, que se meta en ella, que comience a caminar los caminos de Dios y ahí se va a dar cuenta si lo mío es o no es de Dios. Entonces, convencer a la gente es bien complicado,
Pero si usted tiene la oportunidad de contar su historia, cuéntenla, pero sépala contar, porque si usted la cuenta mal, va a tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, hay algunos consejos, obviamente, de la palabra para que no son bíblicos 100%, pero muy efectivos. Si usted va a contar su testimonio, lo primero, 4 consejos nada más. Lo primero es, sea claro en lo que está hablando, ¿no? Sea claro. Que no sea que usted habla 2, 3 horas ahí y después la gente está más confundida que cuando empezó. Mire que el Señor utiliza lenguaje muy sencillo, ¿eh? Aunque la Biblia obviamente está llena de figuras literarias. Cuando el Señor hablaba, si estaba entre agricultores, hablaba de la tierra, la semilla y todo eso, ¿no? Si estaba entre pescadores, hablaba de ¿qué? De la pesca y las redes y la profundidad y aguas profundas y todo eso. Entonces, utiliza el lenguaje sencillo, que la gente te entienda lo que tú estás hablando. No te eleves tanto, ¿no? No pretendas elevarte tanto. Recuerde que por lo general cuando uno cuenta un testimonio, ¿a quién le está hablando? A gente que no tiene a Dios. Porque está bien, la gente que tiene a Dios es como que yo me pare aquí a contar, traiga a alguien que venga un testimonio y diga que, bueno, de todo lo que haya hecho. Yo no pretendo que si usted ya le ha entregado su vida a Cristo, que usted se la vuelva a entregar. No. Si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo y que puede identificarse con ese testimonio, qué bueno, ¿no? Entonces, esa gente que no maneja el lenguaje, el vocabulario, ¿no? Entonces, háblele claramente, ¿no? Entonces, lo primero, sea claro. Lo segundo, sea humilde, ¿no? A veces, ¿cómo falta humildad a la gente cuando cuenta un testimonio, cuando quiere hablar aquí de lo que Dios ha hecho y se demoran 2, 3 horas hablando de lo que hicieron sin Dios y después no tienen palabras para contar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos? Entonces, el testimonio tampoco tiene el impacto que Dios quisiera que tuviera. Entonces, sea humilde, bájese de ahí, no pretenda ser más que los demás simplemente porque usted ya logró apartarse de esas tierras, logró apartarse de esas tinieblas. No se crea más que nadie, ¿no? Simplemente tenga la humildad de saber de dónde el Señor lo ha sacado, ¿no? Y entienda que usted también transitó por ese barrio, amén. Entonces tenga la humildad con la gente que está escuchando, ¿no? Lo tercero, y en clave, sea breve. Testimonio no debería durar más de 5 minutos, ¿no? 10 minutos máximo. Tal vez 1 minuto diciendo quién era. Yo me imagino a Pablo contando ahí, diciendo, no, yo era blasfemo, todo lo que contó, tuve mi encuentro con el Señor, fue cegado, lo que sea, me puse a disposición de Él, ¿qué quieres que haga? Fui instruido por Él y me fui a expandir las iglesias y ya, ese es un testimonio. Entonces, en el testimonio de una persona es más importante lo que Dios ha hecho en tu vida que lo que tú hiciste sin Él. ¿Han visto que la gente cuando cuenta un testimonio cuentan de todo lo que hicieron y que picaban a la gente en pedacitos y se lo comían en bistec y todo eso? Y cuando dicen, pero un día le entregué mi vida a Cristo y aquí estoy. Muchas gracias. Ya. Eso no es un testimonio. Testimonio realmente es lo que Cristo ha hecho en ti, porque recuerda, el Señor no es un Dios que trabaje con tu pasado. El Señor trabaja ¿con qué? Con tu presente, para que tomes una decisión, para que Él pueda en ti forjar un mejor futuro. Pero ya el pasado ya pasó, aquello que fue ya es. Entonces el pasado está ahí, es importante, porque dice que uno tiene que revisar la senda, uno tiene que revisar el camino para ver qué fue lo que hizo, y a lo mejor ahí en el pasado algo que es rescatable y uno puede jalarlo, ¿no? Pero ahí nomás. Pero lo más importante es tu presente para que puedas forjar tu futuro. ¿Te ibas a decir algo? Yo opino que entonces es importante el testimonio que Dios hace público. Claro. Es muy importante para glorificar a Dios, porque si yo quiero contar lo que Dios hizo en mi vida, no es que no tenga que hacerlo con todos los hermanos, porque cada vez es diferente. Pero yo digo para más bien ese testimonio sirve para contar a los hermanos, para que... Sí, o sea, yo no estoy diciendo que lo que uno hizo antes de Cristo no sea importante, pero lo que pasa es que es el tiempo, Jorito. No, pero yo entiendo lo que tú dices, que sí, el testimonio realmente de uno es lo que Dios ha hecho en la vida de uno. A eso voy. Que lo que tú viviste antes de Cristo no es que no sea importante para ubicar a la gente y que, ya, o si yo estoy aquí en un auditorio donde hay gente con problemas de drogadicción, sirve el que yo diga, bueno, yo fui drogadicto tantos años y viera cómo malgasté mi vida y tal, pero ya, ubicarme en el contexto de decir, yo fui esto, el Señor vino a mi vida y mire todo lo que Él ha hecho en mi vida. Ha transformado, he podido restaurar mi familia, he podido ir levantando poco a poco mi testimonio, la gente ha pensado a creerme más. Ahorita estoy sirviendo en la iglesia, estoy por ahí, estoy empezando poco a poco. Eso es una carrera larga. Bueno, tanto que hay que hablar, ¿no? Yo creo que todo el que le ha entregado su vida al Señor, algo tiene que hablar, ¿no?
Algo tiene de qué agradecer. A lo mejor usted dirá, pastor, yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Bueno, pues agradece que estás vivo, entonces. Y mientras vaya la vida ahí, esperanza, amén. Pero siempre, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha sido libertada del pecado, tiene algo de qué agradecer, ¿no? Amén. Tiene algo que agradecer. Entonces, sea claro en su testimonio, que la gente entienda realmente lo que está escuchando. Amén. Humildad, nada de prepotencia, nada de soberbia, nada de creerse más que los demás. Sea breve, o sea, no extienda a veces testimonios de 2, 3 horas donde la gente queda dormida. Entonces dice, ¿le gustó el testimonio del hermano? Estuvo bueno, ¿ah? ¿Pero qué dijo? No me acuerdo. Bueno, y no solo en los testimonios, en las prédicas también pasa, ¿ah? Mira qué buena prédica del pastor. ¿De qué habló? No me acuerdo, pero qué buena. En todo pasa, entonces no hay que extenderse mucho. O sea, nosotros por lo general aquí no nos extendemos de 1 hora, una prédica, tiempo creo que es suficiente como para captar la idea, ¿no? Entonces, sea breve, ¿no? Y lo otro es, ¿hable qué? Hable en español. Hable en español, ¿ah? Ahora, ¿por qué digo que hable en español? Porque hay mucha gente que ya le mete un lenguaje de otro reino, ¿ah? Recuerde, los pueblos se caracterizan ¿por qué? Por tener su propio lenguaje. Nosotros como pueblo de Dios tenemos nuestro propio lenguaje, pero ¿quién lo conoce? Por ejemplo, si yo empiezo a hablarles a ustedes, y yo empiezo aquí a decirles, es que viera que yo me tomé una foto en la ermita, y después de que fui a la ermita, me comí un cholado, bueno, comienzo a hablarles de cosas que ustedes dicen de que estar hablando el pastor, ¿no? Pero a lo mejor la gente que está en Colombia y en Cali precisamente me entienden perfectamente de qué les estoy hablando porque es un lenguaje que manejamos. ¿Me entienden? Cada pueblo tiene su propio lenguaje. Por eso es que si uno encuentra un tico por allá en Rusia y uno comienza a hablarle de gallo pinto y el monstruo y la cueva y la liga, y uno espera que la gente sepa porque es el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, si usted está dando un testimonio a gente que no es cristiana, ¿para qué te vas a poner a hablar de que yo fui redimido por Cristo? Y cuando la gente ni sabe qué es redimido, ¿y qué será redimido? A veces hay gente que está escuchando el programa de la radio y dice, pastor, una pregunta, ¿qué es calvinismo? ¿Entiende? Y resulta que la gente no todo el mundo maneja el lenguaje, entonces hablemos en español. No hablemos en cristianés, como le llaman ahí en algunos casos, ¿no? Que cristianés, pues puede que se habla en inglés, portugués, francés, hay gente que habla en cristianés. Alabado, y que es un lenguaje muy elevado, y gloria y aleluya, y el septiterno, y me rescató. Y yo, no, hable algo que todo el mundo entienda, ¿no? Hable en español, ¿no? Entonces, no eleve el vocabulario. Recuerde, si el Señor lo hacía, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces, todo eso son tips, son consejos nada más. ¿Para qué? Te voy a contar un testimonio que sea de impacto, hágalo así. Claro, breve, conciso y preciso, y en español, ¿eh? Que la gente te pueda entender. No sé que después te digan, no entendí absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? ¿Quién dice la gente que soy? Esa es la pregunta ahí. Entonces recuerde, el Señor lo va a usar a usted y a mí en el momento en que nosotros tengamos una vida que hable por nosotros. Amén. Muchas veces queremos que Dios nos use, pero a lo mejor todavía la vida que estamos viviendo, el testimonio que estamos dando, el reflejo que estamos dando, no es el que Dios considere suficiente y necesario como para que nosotros demos un buen testimonio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y cuidémonos de lo que la gente nos diga, porque a veces el enemigo utiliza esas estrategias de que la gente te dice, wow, qué bien estás viviendo, ¿no? La adulación, las palabras lisonjeras, ¿no? Hay gente que cae en el engaño de creer que está viviendo en un nivel de vida adecuado cuando, recuerda lo que hablamos ahora, ¿no? Piensan que sus caminos son buenos, pero resulta que sus caminos son de muerte, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Termino nada más leyendo esto, Romanos 10:14, dice la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, ¿no? Entonces, recuerde, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dice que si es necesario hay que hablar, ¿no? Imagine el poder del testimonio, ¿no? Usted con su testimonio, usted predica a tiempo y fuera de tiempo. Y si es necesario hay que hablar, ¿no? Entonces, nada más termino con esto, hermanos. Póngase de pie mientras yo voy terminando. Termino con esto.
A veces uno ve cierta indiferencia en la gente. No digo de esta iglesia porque eso pasa en todas las iglesias. Yo converso con la gente de Pavas y es lo mismo, y de seguro que en tantas iglesias pasa lo mismo, ¿no? Hay mucha indiferencia hoy en día de la gente, de la iglesia en general, hacia las cosas de Dios. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Amén. La gente te puede decir a ti, ahorita lo comentaba yo con Miguelito, la gente te dice, o sea, pastor, hoy no voy a la iglesia, por X o Y razón, ¿no? Porque hay gente que aquí todavía estoy sentado esperando que regresen, que vengan, que ya no han hablado, que han entendido, que están apartados. Yo quiero volver otra vez, pastor, el domingo llego y aquí estoy todavía esperando que lleguen, ¿no? Entonces, y esos son casos aislados, pero en todas las iglesias pasa lo mismo. La gente tiene son renuentes realmente a las cosas de Dios. Hay cosas que han venido a ocupar prioridades. Y puede que hayan razones que sean valederas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que no eres muy constante en lo que haces, recuerde, ¿a quién llama la Biblia personas que son inconstantes en todo lo que hacen? A los que son de doble ánimo, ¿cierto? Entonces, si tú eres una persona inconstante en todo lo que haces, cuando tú digas algo que puede ser una razón válida, ya uno no la va a creer. ¿Se acuerdan del pastorcito mentiroso, el cuento que le contaban a uno? El pastorcillo mentiroso, ¿se acuerdan? ¿El cuento? ¿Usted no lo sabía ahorita? ¿O usted no tuvo infancia? ¿Se acuerda que el pastor decía, el lobo, y cuando se agarraba a reírse porque era una broma, y cuando el lobo llegó de verdad nadie le creyó y nadie le ayudó? Entonces, qué bueno es que por medio del testimonio, mire lo que leímos ahora de esta persona que decía que porque es diligente en todo lo que le hemos mandado a hacer ha sido diligente, entonces por eso le tenemos confianza, ¿no? Entonces, cuando uno ve que la gente no es diligente, cuando la gente es indiferente más bien a las cosas del Señor, que hoy sí puedo, hoy no aquí, o alguna convocatoria y la gente no responde, o lo que sea, ¿no? La gente puede tener sus razones, que en lo natural son entendibles y justificables, pero yo creo que hay una razón que es más pesada, más válida para eso, ¿no? Yo creo que la gente en general, la mayoría, no todos, no tienen respuesta a esa pregunta. A la pregunta que el Señor hace hoy, ¿quién dice la gente que soy? Y para ti, ¿quién soy? Si uno realmente tuviera la convicción que tuvo Pedro de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, automáticamente tú eres lo más importante para mí. Pero no hay esa respuesta. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es para mí? Cada uno tiene que responderla, ¿no? Y a medida que tengamos una respuesta certera a eso va a ser una respuesta al por qué podemos ser diligentes o no en las cosas de Dios, ¿no? Tal vez eso nos ayude a responder. Entonces, ¿quién es Jesús para usted? Respóndase. Pero recuerde, usted no va a poder responder eso si no tiene una relación cercana con Él, ¿no? A mí me preguntan por alguien de aquí, y digo esta iglesia porque estamos aquí, pero si a mí me preguntan uno por uno, yo tendré un concepto de algunos más acertado que de otros, porque en algunos tenemos más relación, amén, como en todo, ¿no? Habrá algunas personas que conozco más que a otras. Entonces, lo mismo usted no va a poder responder eso si usted no conoce la persona de Jesucristo, ¿no? Y va a hacer lo mismo que le dijo a Pilato, ¿no? Lo que tú conoces de mí es porque lo has escuchado de otros, no has pagado el precio de meterte a conocerme, a caminar conmigo, ¿no? Y aún así dices que permaneces en mí. Nah, el que dice que permanece en mí tiene que andar como yo anduve. Solo así habrá pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, Señor, que hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre algo muy importante. ¿Quién eres tú, Señor, para nosotros? ¿Qué papel desempeñas, Señor? ¿Estás o no estás sentado en el trono de nuestra vida, Señor? Qué importantes preguntas que deberíamos hacernos y salir esta mañana con esas inquietudes, Señor. Te damos gracias por haberlas puesto ahí, Señor, por ponernos a pensar un poco, Señor, no solo a nosotros aquí, a todas las personas que nos han acompañado a través de esta grabación, Señor. Que cada uno de nosotros hoy haga conciencia, Señor, del papel que tú tienes en la vida nuestra, Señor. ¿De qué tanto estamos reflejando lo que tú eres en nuestra vida, Señor? Si estamos siendo carbón, solo estamos comiendo, o estamos siendo diamantes que estamos reflejándote hacia los demás, Señor.
y que los demás puedan sentir esa sed que en algún momento nosotros sentimos de buscarte, de tenerte, de caminar contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en este día, Señor. Y si hubiere hoy aquí en este lugar o ahí en el video alguna persona que hoy ha entendido de que ni siquiera sabe quién es Jesús porque nunca te has tomado la molestia ni de entregarle tu vida a Él, ni de caminar con Él, ni de tener una relación con Él, pero mientras estés vivo hay esperanza, dice la palabra. Entonces hoy es un día de esperanza, Señor. Hoy es un día en que las ventanas de los cielos se abren para que tú puedas clamar por la preciosa sangre de Cristo para que te limpie de todo pecado. Ahí donde estás puedes decirle así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y he entendido que no te conozco, Señor. No te conozco porque no he caminado contigo, y no solamente no he caminado contigo, sino que he caminado en contra tuya, Señor, pero no más. En este día yo clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre venga y me limpie de todo pecado, Señor, y que yo pueda recibir tu Santo Espíritu, Señor, y que eso me convierta a mí en una nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasan, Señor. De hoy en adelante todo será hecho nuevo, Señor. Y dentro de esas cosas nuevas que van a ser hechas a partir de hoy, está mi relación contigo, Señor, la cual voy a construir, voy a fortalecer, voy a hacerla sólida, Señor. Pero yo sé que para eso tengo que pagar un precio, que es el conocerte a ti, el caminar contigo, el someterme a ti, Señor. Pero estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque estaba perdido en sin ti, Señor, pero ahorita me he reencontrado contigo y por ende conmigo mismo, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, hermanos, si alguien ha hecho la oración, o usted ahí en el video la ha hecho, pues felicitarle nada más y animarle, ¿no? Esto apenas está empezando. ¿Cuánto tiempo va a durar usted en ese aprendizaje? Déjeme decirle que todo el que tenga por vivir, porque nunca terminará uno de aprender en las cosas de Dios, es una fuente inagotable de conocimiento, de información, de sabiduría. Pero va a ser un conocimiento, una sabiduría progresiva, es una revelación que poco a poco se va a ir dando, ¿no? Entonces, a medida que tú vayas conociendo de la palabra y conociendo del Señor, te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Que cuando a Pedro le preguntó al Señor: ¿y usted quién dicen que soy? Él inmediatamente lo dijo: tú eres el Cristo, pero no lo dijo él, sino que le fue revelado, amén. Entonces, ¿cómo nos revelan a nosotros las cosas? Usted se mete a la palabra y con el Espíritu Santo que usted ya tiene, va a recibir revelación. Entonces usted va a saber quién es, porque recuerde que el Espíritu Santo te va a dar a ti convicción de que todo lo que está aquí escrito es real, es verdad, ¿no? Así es que animarle nada más, y si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana, Centro Comercial El Dorado, costado norte de Las Ruinas, 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina. Si en algo yo te puedo también ayudar. Que el Señor te bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.